Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez y en esta edición hablaremos sobre temas muy relevantes vinculados al comercio internacional. Sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque del programa. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con la representante comercial de los Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai. Embajadora Tai, bienvenida a Asia Pacífico 2024. Thank you so much for having me. We're really glad to have you back. Nos alegra mucho tenerla nuevamente con nosotros. Embajadora Tai, en estos días ha estado participando activamente en la reunión conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y Comercio. ¿Cuáles han sido los temas principales que ha impulsado en este encuentro? What issues have you been pushing at this meeting? Certainly. Well, it's really Por supuesto, bueno, en realidad estamos hablando de la agenda de Perú, ya que este año es el año en que Perú actúa como anfitrión. Una de las ventajas de ser anfitrión es poder definir las prioridades, y Perú ha establecido como ejes principales para este año los temas de empoderar, incluir y crecer. Me parece que estas ideas son sumamente inspiradoras. Reunir a líderes económicos de las 21 economías de APEC y enfocar el diálogo en cómo la cooperación. Recordemos que APEC significa Cooperación Económica Asia-Pacífico, puede generar más empoderamiento, inclusión y crecimiento. En cuanto a los ministros de Comercio, tuvimos una sesión dedicada exclusivamente a la Organización Mundial del Comercio, ya que todos los miembros de APEC también pertenecen a la OMC. La pregunta central fue ¿qué papel debe desempeñar la OMC? ¿Cómo puede contribuir la OMC a fomentar sostenibilidad, inclusión y resiliencia en nuestras economías? Desde sus inicios en 1989, APEC fue concebido con la idea de fortalecer la posición colectiva de las economías del Asia-Pacífico en las negociaciones dentro del marco de la OMC, lo que finalmente derivó en la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1994. Embajadora Tai, uno de los objetivos históricos de la APEC es el establecimiento de un área de libre comercio del Asia-Pacífico, que nació del sector privado a través del Consejo Consultivo Empresarial de APEC. ABAC, ¿cuál es la posición de los Estados Unidos frente a este objetivo? So, this FTAAP, Este concepto de la FTAAP, o Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico, fue planteado hace ya bastante tiempo, quizá hace más de una década. Bueno, hace 20 años para ser exactos. Recordemos cómo era el contexto en 2004. Esta versión de la globalización seguía en auge. Todos seguíamos apostando por grandes acuerdos de libre comercio como el Tratado Bilateral entre Estados Unidos y Perú, que fue renegociado en 2007 y finalmente entró en vigor después de ese año. En esa época, la teoría predominante, impulsada en gran medida por el sector privado, era de la liberalización. Un mayor flujo comercial y la reducción de barreras al comercio eran la clave para lograr la prosperidad para todos. Hoy, en 2024, al mirar hacia atrás 20 años, reconocemos que la idea de un área de libre comercio en Asia-Pacífico surgió de una filosofía basada en la economía del goteo, también conocida como enfoque neoliberal al comercio y la economía. Esta perspectiva buscaba implementar políticas para beneficiar aún más a quienes ya estaban preparados para aprovecharlas. La esperanza era que esos beneficios bajaran a sus empleados, comunidades y países. Sin embargo, estas 2 décadas han demostrado que esta teoría, tanto en lo doméstico como en el comercio internacional, no cumple. La riqueza generada en las élites apenas se distribuye entre la población común. Hoy en día, al hablar del área de libre comercio en Asia-Pacífico, Estados Unidos aborda el tema con una perspectiva completamente renovada. Nos interesa mantenernos comprometidos con la idea de un área de libre comercio en el Asia-Pacífico, pero creemos que es momento de repensar esta visión de manera integral, alejándola de su base neoliberal simplista que confía en el efecto goteo. Es necesario hacer un análisis profundo sobre el comercio que realmente está ocurriendo en esta región y preguntarnos,
Lo que vemos hoy puede considerarse comercio verdaderamente libre. Si examinamos los patrones actuales con objetividad, es evidente que no estamos ante un libre comercio genuino, sino ante un sistema marcado por distorsiones creadas por grandes economías que actúan bajo sus propias reglas. Desde nuestra perspectiva, para concretar un área de libre comercio en el Asia-Pacífico, no se trata de abogar por más liberalización sin más, sino de aplicar medidas correctivas que contrarresten las desigualdades que hoy definen el comercio en esa región. Quisiera plantearle algo vinculado a la cuestión que tratamos anteriormente. Y es que en el año 2011, bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos promovía la formación del TPP, el Acuerdo Transpacífico. En el contexto de un reequilibrio estratégico, cobraba fuerza la percepción de que China estaba aumentando considerablemente su influencia política, militar y económica en el Asia-Pacífico. Este tratado se interpretaba como un intento de Washington por reforzar su presencia económica en la región. ¿Por qué entonces el TPP era visto como una estrategia adecuada bajo Obama, pero ahora no parece serlo bajo la presidencia de Joe Biden? Creo que esta es una pregunta con implicancias muy profundas. Es clave para enfrentar no solamente las dinámicas de la evolución de la política comercial estadounidense, sino también las transformaciones globales de la última década. Tiene toda la razón. Desde 2011 hasta 2016, Estados Unidos impulsaba una agenda bajo la premisa que más comercio, más liberalización y menos barreras fortalecerían los lazos entre las economías involucradas en los acuerdos. Sin embargo, en los últimos 7 a 10 años hemos aprendido que el contenido de estos tratados es lo que realmente importa. Imagine estos acuerdos como un software donde las reglas son el código. Los elementos que se ingresan en ese código determinan los resultados. Sea el acuerdo bilateral con Perú, el Tratado de Norteamérica con México y Canadá o acuerdos más amplios, se ha comprobado que benefician al sector privado pero no generan ventajas directas para las personas comunes. El enfoque sigue siendo de goteo. Desde la salida de Estados Unidos del TPP, hemos afinado mucho más nuestra mirada crítica sobre lo que contienen estos acuerdos. Hemos notado que al impulsar la liberalización se abren puertas para que países fuera del tratado aprovechen y accedan a los mercados de los miembros firmantes. Pero estos países externos que obtienen beneficios no tienen que asumir ningún compromiso con las reglas, las obligaciones o las condiciones que los miembros sí deben de cumplir. Lo que ha cambiado de manera fundamental en el enfoque de Estados Unidos y que otras economías están comenzando a considerar es que ya no evaluamos el éxito de los acuerdos solo por cuánto se comercia o invierte. Ahora el énfasis está en la calidad de esas transacciones y en sí están ayudando a fortalecer a nuestras clases medias y a generar oportunidades reales para quienes buscan ascender a ese nivel. Este giro en el enfoque del comercio refleja una comprensión más clara. El comercio ha sido bueno para los grandes jugadores, pero es momento de preguntarnos cómo hacer que sus beneficios lleguen al ciudadano promedio. De no tomar acción, lo que veremos es el crecimiento continuo de esta brecha de desigualdad en el mundo. Creo que fundamentalmente uno de los desafíos más importantes que enfrentamos hoy y que seguiremos enfrentando hasta encontrar mejores soluciones es la existencia de una clase permanentemente marginada dentro de nuestras economías y de países marginados en el mundo, que se esfuerzan enormemente pero no logran acceder a mayores oportunidades. Entonces, todo indica que la era del libre comercio ha llegado a su fin, que el nuevo enfoque que está ganando terreno es una política comercial con los trabajadores como eje principal. That's right. It's not just trade for trade's sake. Exactamente. El comercio ya no se ve como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar los objetivos esenciales que compartimos como responsables de la política económica de nuestros países. Sin importar el país, su tamaño, su nivel de desarrollo o su ubicación en el mundo, todos coincidimos en que nuestra misión es entregar resultados para nuestra gente, crear empleos y construir un futuro económico más esperanzador.
Embajadora Tai, quisiera pasar a una pregunta sobre una de sus relaciones comerciales más importantes, la que tienen con China. Recientemente leí una entrevista que le hizo Bloomberg en la que mencionaba que en este momento no estaban negociando temas comerciales con China. Aunque no lo dijo con esas palabras exactas, dejó entrever que era necesario implementar reformas estructurales y que los aranceles representaban un instrumento estratégico de cara a futuras conversaciones. ¿Podría explicar a qué se refería? ¿Qué tipo de reformas estructurales serían esenciales para poder equilibrar la relación comercial actual con China? Esta es una excelente pregunta porque me permite también elaborar un poco más sobre lo que quiero decir cuando afirmo que actualmente no existe un libre comercio como tal en Asia-Pacífico. La economía china está estructurada de una manera muy diferente y por razones obvias ha evolucionado a partir de una tradición muy distinta, una tradición comunista y socialista en la que el Estado tiene un control y mando significativos sobre la economía. Sin embargo, hoy en día la economía china presenta ciertas características de una economía orientada al mercado. La diferencia clave entre la economía de China y economías como la de Estados Unidos o Perú radica en que el Estado chino mantiene la capacidad de intervenir y dirigir la economía cuando lo considera oportuno. Esto contrasta con los sistemas de mercado donde el gobierno, el sector privado y la sociedad civil operan bajo la lógica de dejar que las dinámicas del mercado guíen las políticas. En el modelo chino, el Estado identifica industrias estratégicas, las apoya con incentivos, subsidios, rescates financieros e incluso préstamos específicos para mantenerlas a flote en momentos difíciles. Han construido un grupo de empresas extremadamente fuertes que no solo dominan la economía interna de China, sino que también lideran sectores completos en el mercado global. Esto ha puesto en desventaja a los productores de economías de mercado como las nuestras, ya que estas empresas pueden ofrecer precios tan bajos que nuestros productores simplemente no pueden competir. Una vez que nuestros productores desaparecen, quedamos a merced de estos actores extranjeros, quienes han demostrado usar su control sobre estas industrias para presionar políticamente a otros países, ajustando precios y limitando las opciones en los mercados internacionales. Esas son las bases estructurales y la lógica de la economía de la República Popular China, que hacen que sea muy difícil coexistir sin tomar medidas. Si nos quedamos de brazos cruzados pensando que el mercado se encargará de equilibrarlo todo, incluso cuando hay un jugador dominante que no sigue las reglas del mercado, terminaremos perdiendo nuestra capacidad en sectores clave como las energías limpias. Y ese tipo de control representa un serio riesgo tanto para la seguridad nacional como para la estabilidad global. Embajadora Tai, quisiera tocar un tema clave. Hablar sobre el elefante en la sala, que es la próxima administración. Parece haber un consenso bipartidista entre demócratas y republicanos sobre temas comerciales, aunque con claras diferencias en los matices. Pero lo que ha distinguido a la administración Biden es su esfuerzo por reforzar las alianzas con socios estratégicos. Por el contrario, la nueva administración no solo cuestiona estas alianzas, sino que propone un enfoque comercial basado en una subida generalizada de aranceles. ¿Cree que este tipo de enfoque podría debilitar la política exterior estadounidense y su posición global? Especialmente si implica romper alianzas y adoptar una postura comercial que eleve drásticamente los aranceles. Esas son preguntas válidas y comprendo completamente su preocupación. Son cuestiones que merecen la pena analizar, pero en este momento, a mediados de noviembre, cuando la próxima administración aún está en fase de transición, prefiero mantenerme al margen en cuanto a emitir un juicio definitivo. También invitaría a nuestros aliados, socios y vecinos a hacer lo mismo. Lo animo a dialogar con la nueva administración
invitación a entender su perspectiva y a explorar las oportunidades de colaboración futura que aún puedan existir. We can nevertheless work together in the future. Muchas gracias, estimada embajadora Tai, por habernos acompañado nuevamente en nuestro programa y le deseo un feliz retorno. Jorge, Muchas gracias por recibirme. Thank you so much. Ha sido la embajadora Katherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024.